Muy bien, pues vamos a por la segunda sesión de las N que vamos a grabar. Entonces hoy, bueno, pues básicamente voy a hacer un pequeño repaso para los que no estuvisteis en cuanto a los diferentes estados que desde mi punto de vista, ¿vale? Pues tiene la conciencia o la consciencia, según lo que queráis, según lo que queráis entender por cada uno de los conceptos, ¿vale? Y después, pues vamos a comentar algo un poquito más detallado de lo que sería el estado primero, ¿vale? El que se llama el sueño. Vale, yo puse 4 estados como podía haber puesto, honestamente, como podía haber puesto muchos más o podía haber puesto menos, porque bueno, la cuestión es agrupar ciertos, pues digamos que emociones, sentimientos, pensamientos, ¿vale? Que son recurrentes en cada uno de estos estados. Por otra parte, es también deciros que al menos yo no estoy en un estado permanente, sino que tengo un estado en el cual estoy más normalmente, o sea, que digamos que es mi estado más habitual, pero paso por todos, ¿vale? O sea, que habitualmente pues paso por el estado del sueño, por el estado del inicio, el cultivo, etcétera, ¿vale? O sea, que tampoco os creáis que esto es o por lo menos desde mi experiencia, que es lo que siempre os he dicho, no os creáis que esto es he alcanzado el estado 4 y ya me quedo ahí siempre. No, la vida nos lleva a volver otra vez a estados anteriores. Lo único que sí es que una vez que has digamos que conseguido estar en un estado que está, bueno, pues más avanzado, pues es más fácil volver una y otra vez ahí. Y cuantas más veces volvemos, más fácil nos es y más, bueno, pues eh, más, eh, más somos capaces de determinar dónde queremos estar, ¿no? Esto yo lo comentaba, ¿no? Hace tiempo que para mí era como que estaba en la oscuridad y una vez se abrió una ventana y ya siempre supe, y cuando vi lo que había al otro lado de la ventana, ya siempre esa ventana ha sido mi refugio y siempre he sabido cómo volver, ¿vale? A la oscuridad volvía y vuelvo una y otra vez, pero ya sé cómo salir de esa oscuridad y cómo ir a esa ventana. Entonces, bueno, pues como os comentaba, voy a resumir la cosa en 4 estados, ¿vale? El primero de ellos, voy a ir rápido, ¿vale? Porque para verlo, para escuchar más en detalle está el vídeo anterior, ¿vale? El primer estado es el sueño, ¿vale? Básicamente vivo en el sueño, no me entero de lo que ocurre en mi interior, lo que ocurre en el exterior es una proyección de lo que ocurre en el interior, pero yo no lo sé, ¿vale? Es un estado de desconcierto donde lo que creo es que mis pensamientos y mis emociones soy yo, ¿vale? Tengo una identificación bestial con esa cháchara mental. Mi idea es que soy yo. No voy a entrar en más detalles. El segundo estado, que yo le llamo el inicio o el cultivo, ¿vale? Ya me doy cuenta de que no soy mis pensamientos, que soy mucho más que mis pensamientos, ¿vale? Pero sigo estando a merced de mis emociones, ¿vale? Pero también soy capaz de empezar a cultivar emociones agradables, ¿vale? Y en este estado, pues se produce un cambio importante, porque empiezo de alguna manera, a cultivar esas emociones, esos pensamientos, ¿vale? Para no dejar espacio a los otros pensamientos y a las otras emociones. En el estado 3, que yo le llamo la cosecha, es decir, hemos cultivado en el anterior, implantando pensamientos y emociones agradables, ¿vale? Entonces, soy consciente en este estado que mis emociones me llenan para mal, ¿vale? Pero ahora soy capaz de sentirla y desapegarme de ellas. Esto es muy importante, ¿vale? Es un estado en el cual empezamos a controlar las emociones. Las emociones son bestiales, tienen una fuerza muy grande y en este estado eh, soy capaz de empezar a controlar esas emociones. No a controlarlas, sino a conocerlo y a desapegarme de esas emociones, ¿vale? Sigo buscando el bienestar, ¿vale? Es lo que busco y en esta dupla placer, dolor, sufrimiento, ¿vale? Bueno, pues busco el placer y huyo del sufrimiento, básicamente, o sea, en base a desapegarme de las emociones de sufrimiento y apegarme, que tal vez sea, bueno, pues a las emociones de placer, ¿vale? Eh, y luego ya, pues el último estado, el que yo puedo deciros bueno, pues que de alguna manera sí que logro experimentar con una cierta asiduidad, es el estado 4. Yo le he llamado el río, ¿vale? Porque de alguna manera es el estado en el que me doy cuenta
de que no tengo que buscar nada afuera, que todo está dentro y todo es una película estupenda, que yo soy el creador de esa película, ¿vale? Y que puedo disfrutarla igual que disfruto de una película si soy capaz de desapegarme. La analogía del río es porque de alguna manera yo transito por el río de la vida, ¿vale? Y en una orilla está el placer y en otra orilla está el sufrimiento, ¿vale? Pero yo ya no intento ir, nadar a contracorriente o luchar para ir a la orilla del placer, ¿vale? O del estar de la felicidad, y huir de la orilla del sufrimiento, porque ambos dos estados son parte de la vida. Y simplemente cuando la corriente sin esfuerzos me lleva a la parte bueno, pues de la alegría, del placer y tal, pues lo vivo sabiendo que ese estado también se acabará, pero yo lo disfruto. Y cuando me lleva al sin esfuerzo, me lleva al otro lado, pues simplemente lo veo, lo noto, me puedo desapegar de él, igual que me desapego del placer, y en ese momento sí que empiezo a vivir realmente en paz, ¿vale? Empiezo a dejar de... Perdonar, no sé si alguien estaba hablando. Empiezo a desapegarme de estos estados, ¿vale? Y pues realmente todo discurre de un modo placentero. No os cuento más porque pues básicamente os vais a pegar a intentar llegar a este estado de una manera rápida si es que no estáis o ya lo habéis superado, y no se trata de eso, se trata de ir pasando un poco por todos los estados. Entonces, en este punto voy a hablar un poco de qué cosas tienen que ver con el estado del sueño y cómo empezar a salir de ese estado, ¿vale? Es muy fácil, todos vosotros ya habéis salido, todos los que estáis viniendo a meditación ya habéis salido de ese estado o sabéis cómo pasar al estado siguiente. Básicamente, en este estado vivo en un sueño. No, realmente no me doy cuenta de lo que está ocurriendo. Vivo en el sueño de mi mente, de lo que mi mente crea, de las emociones y de los pensamientos que están constantemente revoloteando por la cabeza, y que no os quiero engañar, van a seguir revoloteando por la cabeza al menos en los 3 primeros estados, ¿vale? Pero soy incapaz de controlar ni siquiera esos pensamientos, sino simplemente me dejo arrastrar por ellos, por esos pensamientos y esas emociones. Y bueno, pues sufro realmente, porque el mundo es un misterio para mí, ¿vale? Mi mente crea constantemente películas, ¿vale? Para intentar, bueno, pues para intentar entender qué es lo que pasa, ¿vale? Y me creo películas, lo hemos hablado muchas veces. Por una parte, digamos que yo, con mi capacidad limitada, científicamente o técnicamente limitada, de percibir la realidad, y esta capacidad es limitada de verdad. O sea, no somos capaces de ver más allá de una franja de luz, ¿vale? Que va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. No soy capaz de escuchar más que digamos que unas determinadas frecuencias, y no soy capaz nada más que de muestrear por mis propios órganos, ¿vale? Tanto visuales como olfativos, como táctiles, como auditivos. Soy solamente capaz de testear una parte de lo que está ocurriendo. Pero ¿qué es lo que hago? Yo voy cogiendo fotografías de lo que está ocurriendo, y a esas fotografías les asocio normalmente una emoción. Es así, es la parte más poderosa que tenemos, las emociones. ¿En función de qué? Pues en función de lo que he vivido en el pasado. Simplemente así de sencillo. O sea, si yo en el pasado una situación parecida a la que estoy viviendo me provocó dolor, pues básicamente proyecto dolor hacia esa situación y hacia el futuro. Y como tengo miedo, pues entonces básicamente lo que hago es pues retraerme o ponerme en estado de alerta. Si esa misma situación me provocó placer, alegría, plenitud en el pasado, pues automáticamente me pongo en ese estado. Pero como realmente normalmente vivimos, nuestro mecanismo de supervivencia se basa más en el miedo que digamos que en el placer, que en la alegría, normalmente proyectamos situaciones de miedo, ¿vale? Proyectamos situaciones, aunque no nos demos cuenta, aunque las veamos lo más normal,
del mundo proyectamos situaciones de miedo. Incluso cuando hemos alcanzado o cuando la situación que estamos viviendo le hemos asignado la etiqueta de placer, de felicidad, de alegría, de disfrute, automáticamente aparece el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a que desaparezca esa situación. Y entonces volvemos otra vez a entrar en un bucle de pensamientos, ¿vale? Y de intenciones. Entonces, ¿qué es lo que hago yo entre dos fotografías? Porque yo estoy en una y luego estoy en otra. En función de cómo le esté maquinando a la cabeza, ¿vale? Pues voy a perderme más cosas, porque cuando estoy dándole vueltas a la cabeza no me entero de lo que está pasando afuera. Ya os habrá pasado en muchas ocasiones que vais conduciendo y de pronto os metéis en vuestros pensamientos, os dejáis arrastrar por la ola y de pronto miráis y decís, ostras, estoy en Manuel Becerra y estaba en la Plaza de la Independencia, en la Puerta de Alcalá. ¿Qué ha pasado entre medias? ¿Vale? Bueno, eso es un caso extremo, incluso que puede durar días o meses, ¿vale? Pero normalmente nosotros tenemos dos fotografías que están próximas una a otra, que tienen unas emociones determinadas y lo que hace nuestra cabeza es lo que es especialista, que es en crear una historia que las una. Esto de verdad, científicamente comprobado, es brutal. ¿Y en qué nos basamos para crear esa historia? En nuestra experiencia anterior, en las convenciones sociales, en lo que nos enseñaron, etcétera, ¿vale? En lo que arrastramos del pasado. Nunca vamos a crear en general, en modo piloto automático, nunca vamos a crear una historia que ligue dos fotografías, ¿vale? Con una creatividad máxima. No, simplemente que decimos, a ver, estoy hablando, yo ahora miro con esto y veo que estáis todos ahí escuchando y veo que uno tiene un gesto torcido, ¿vale? Y entonces automáticamente a mí eso me hace saltar una alarma y pienso, uy, estoy contando algo que no es interesante o estoy contando algo, estoy aburriendo o estoy contando algo que ha dañado a esa persona, ¿vale? Y entonces creo esa historia. Eso ponéroslo para cualquier cosa. Ese me ha mirado mal, este otro está haciendo esto, os habrá pasado 20.000 veces. Entonces vuestra cabeza crea una historia, ¿vale? Crea una historia en vuestra mente y une las dos fotografías. Las posibilidades de que esa historia sea real son mínimas. O sea, no tiene, es muy difícil, ¿vale? Porque simplemente lo estás creando en función del pasado y no sobre lo que realmente puede estar ocurriendo. Esa persona, por irme al ejemplo, puede estar simplemente, pues le duele la espalda y por eso ha torcido el gesto, tiene una hernia, cualquier cosa que yo no tengo ni idea porque desconozco, ¿vale? Pero yo me creo una película. Entonces, como veis, este es un estado en el cual estamos a merced de algo que es un niño pequeño, que es mi mente y que además, en general, necesita sobrevivir como sea. O sea, como decía una frase que me gustó mucho de un libro que leí, decía, la supervivencia, o sea, nosotros estamos programados para sobrevivir, no para disfrutar. Y eso nos lleva a estar constantemente alerta y constantemente proyectando situaciones de miedo. El miedo lleva siempre a lo peor, ¿vale? El miedo lleva siempre al apego, el miedo a perder, al deseo, el miedo a no conseguir, al orgullo, ¿vale? El miedo a sentirse atacados, en general todo tipo de emociones que no son agradables para nosotros, ¿vale? Ni el apego, ni el deseo, no, todo lo que nos lleve, o bueno, muchas otras, la culpa, etcétera, todo lo que nos lleve a no sentirnos bien no es bueno para nosotros, ¿vale? Porque las cosas se pueden ver como una amenaza o como un reto en función de cómo lo plantees tú, y eso es algo que a mí me pega mucho. O sea, cómo me planteo las cosas, como una amenaza o como un reto. Si yo vivo en el mundo del sueño, vivo, imaginaros, porque mi propensión es a eso, puede ser a eso, vivo en el mundo de la amenaza. No disfruto de lo que hago, porque en todo percibo una amenaza. ¿Vale? Si yo vivo en el mundo del orgullo, el orgullo extremo, ¿vale?
pues todo el mundo, o sea, estoy poniendo en duda siempre las actitudes de la gente porque me siento de alguna manera atacado. Me siento atacado en mis conceptos, me siento atacado en mi forma de vida, etcétera. ¿Por qué? Porque en teoría estoy orgulloso y voy creando castillos, etcétera, etcétera. Este no es un mundo agradable, ¿vale? Para salir de este, y ya termino y nos vamos a la meditación, para salir de este, yo digamos que tengo una receta básica que vale para todo, ¿no? Que es en sí el amor, pero voy a ser un poco más concreto. Para salir de este, me tengo que dar cuenta, lo primero es que yo no soy mis pensamientos, yo no soy solo mis pensamientos. Y para eso utilizamos el ejercicio que hacemos siempre y que os propongo luego cuando lo veáis tranquilamente, que simplemente cerréis los ojos durante unos segundos y escuchéis vuestra cabeza. Y tarde o temprano van a aparecer pensamientos del tipo, el que sea, incluso pensamientos del tipo, esto será un pensamiento o lo que sea, ¿vale? Y en ese momento os podéis dar cuenta de que si estáis escuchando vuestros pensamientos, ¿vale? Es que no sois vuestros pensamientos. Solamente sois vuestros pensamientos cuando os dejáis arrastrar por ellos y por el torrente de emociones y por el sinsentido que suponen. Según vais conociéndoos, ¿vale? Y por eso hablo del amor, según vais conociéndoos y conociendo a las demás personas, empezáis a comprender, empezamos a comprendernos a nosotros y empezamos a comprender a los demás. Y no nos dejamos arrastrar. Una manera estupenda de dejar de vivir en el sueño es observar mis pensamientos. Es incluso divertido. Empezamos, observamos, la meditación sirve, es una de esas, digamos que de las cosas para las que sirve. Empiezo a observar mis pensamientos desapegado de ellos y los veo cómo llegan. Os voy a decir, lo que ocurre es que normalmente en cuanto que empiezas a observarlos se diluyen. Bueno, estupendo. De pronto llega uno que tiene más fuerza y os arrastra. De pronto os dais cuenta que os han arrastrado y vuelves a observarlo y se diluye. Y así. Es un proceso realmente divertido. O sea, cuando coges suficiente entrenamiento para esto, es un proceso divertido. Es ver una máquina infinita de generación de situaciones, de tonterías una detrás de otra, de miedos. Puedes ver tu propio miedo, puedes ver los pensamientos que generan miedo, puedes ver los pensamientos que están asociados al rencor, a la rabia, al amor, ¿vale? Y puedes empezar a darte cuenta de tus estados, cómo cambia tu cuerpo según experimentas el odio, el rencor, la rabia, la culpa, o cómo experimentas el amor, la tranquilidad, la empatía, la tolerancia, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues este sería un poco el detalle sobre el primer estado, que es el del sueño, y bueno, pues que ese es el estado estándar, ¿eh? En el que está un porcentaje altísimo de la gente, y sin ninguna intención de salir del sueño. Son como títeres a merced de los pensamientos colectivos, o somos títeres a merced de los pensamientos colectivos y de cosas que realmente no nos importan. ¿Vale? Pues hasta aquí la charla. ¿Tenéis algún comentario o alguna duda que creáis que puede, bueno, todos pueden aportar luz a lo que hablamos, ¿vale? Entonces me gustaría que si tenéis cualquier comentario al respecto de esto, pues me lo hicierais para que luego, pues de alguna manera beneficie a todo el resto. Pues sí, Pilar, porfa. ¿Cuándo sabes que estás observando los pensamientos? Bueno, pues es que es muy sencillo. O sea, si te paras un momento, ¿vale? Y te escuchas a ti mismo, a ti misma, ya sabes que estás observando los pensamientos, ¿vale? Es una cuestión de práctica y de que te diviertas y de que te guste, nada más. O sea, es simplemente pararte. Si es que cuántas cosas tontas hacemos al cabo del día, que perdemos el tiempo y demás historias, como nos dejamos arrastrar por nuestras emociones y nuestros pensamientos, pues se trata como vamos a hacer en la meditación, simplemente observarlos,
qué es lo que sale, y ya está, y punto, nada más. Ahí ya sabes que los estás observando. Tú ya de sobra ya lo has hecho y lo has hecho muchas veces en el pasado en el grupo de meditación. Gracias. Nada. Juan Carlos, ¿cómo puedes evitar la reacción? O sea, el pensar que el ejemplo que has puesto, que no sé si has dicho que lo de estás en una reunión o ahora ves la cara de otro y dices, bueno, esto tiene que ver conmigo. Y realmente dices, no tiene que ver conmigo. A veces sabes o intuyes que sí tiene que ver contigo, pero independientemente de que tenga que ver o no, que un poco que no reacciones, que te dé igual o que te mantengas en esa distancia. Pues mira, en este punto me alegro que hagas esa pregunta porque es muy importante. En este punto solamente es de los pocos puntos en los que la lógica nos ayuda, ¿vale? Y de alguna manera, si luego, si puedes volver a ahondar en los conceptos que he dado, te darás cuenta de que lógicamente es así. O sea que realmente nosotros no tenemos ninguna capacidad ni de entender la mayoría de lo que está ocurriendo. No entendemos ni lo que está ocurriendo dentro de nosotros porque a lo mejor, imagínate que te sientes mal, rematadamente mal, y es porque estás enfermando. Está enfermando tu cuerpo y el cuerpo y la mente están unidos y de pronto te sientes mal y lo achacas al exterior, lo achacas a lo mal que te llevas con esta persona, pero realmente lo que está ocurriendo es que tú te encuentras mal, ¿no? Pero eso es un caso, digamos que extremo. Cuando tú entiendes que eres incapaz de una manera lógica, ¿vale? Y consciente de que eres incapaz de entender lo que hay entre una foto y otra y implantas el pensamiento de, bueno, ya veremos, ¿vale? Simplemente, no voy a hacer conjeturas, ¿no? Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, ¿vale? Y uno de ellos trata de eso, ¿vale? Trata de no hacer historias, de entender que no, o sea, dejar que tu mente haga historias, pero verlas, ver la historia que ha montado de una a otra. Y eso, la única manera es entender que es así, que no eres tus pensamientos y que tu mente tiene la pulsión y debida a la ilusión del control, ¿vale? Del miedo al futuro, conlleva a a intentar controlar todos los aspectos, ¿vale? Entonces, esa ilusión de control lleva a intentar crear historias que te permitan descifrar no lo que ha pasado en el pasado, que ya no eres capaz de hacerlo, sino, ¿vale? Intentar descifrar lo que va a ocurrir en el futuro. Cuando eres consciente de que no tienes ninguna capacidad de hacer eso, entonces es cuando puedes soltar los brazos, ¿vale? Agachar los hombros y empezar a vivir la vida. Que ya os garantizo que es muy placentera, ¿eh? Yo recuerdo que en pleno estado de, bueno, pues de estar muy metido en los temas de trabajo, de los negocios, etcétera, temía que este tipo de pensamientos pues limitara mi progreso a nivel profesional. Y lejos de eso, es todo lo contrario, porque dedicas tus energías a hacer lo que puedes hacer, no a estar temiendo lo que puede llegar a pasar, ¿vale? Utilizas tus energías en ocuparte, no en preocuparte, ¿vale? Que ese es otro de los estados asociados al sueño, la preocupación, ¿vale? En los estados superiores es mucho más, digamos que es mucho más cercano estás mucho más en la ocupación que en la preocupación. Independientemente de que te vuelvas a preocupar, pero ya te das cuenta de que te estás preocupando. Y si buceas un poquito más, te das cuenta de que te estás preocupando porque estás proyectando del pasado al futuro y dices, las cosas no cambian, el mundo es igual. No, pues entonces no tiene sentido. Entonces, resumiendo, ¿cómo, cómo puedes salir de ese estado? Observándote, ¿vale? Observándote con alegría, observándote con amor, que era el amor ese, ¿no? Observándote como una niña pequeña que tiene miedo y que crea historias, ¿vale? Y empezar a subir los hombros. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si estáis aquí, cuántas cosas, de verdad, plantearos esto.
¿Cuántas cosas de lo que pensasteis y temisteis que ocurriera realmente han ocurrido? ¿Os daréis cuenta de que son poquísimas, poquísimas de las que temías que ocurrieran, han ocurrido? Hombre, si dices, hombre, yo temía que muriera mi madre y murió, sí, claro, nos ha fastidiado, eso va a ocurrir, amiga. Pero de todas las que al cabo del día, hoy va a ser fatal, esto se va a torcer, esto no sé qué tal, ¿no? Si llevaras una grabadora y luego al final del día lo miraras, dirías, ostras, si no ha pasado nada de esto. Y toda la energía y toda la angustia que he consumido. Y entonces empiezas a mirar, ¿y por qué? ¿Te he respondido? Sí, muchas gracias, perfectamente. Bueno, tal vez más de la cuenta. ¿Alguna cosita más? Para nada. No me puedo creer que no tengáis ninguna cuestión.